buenas noches. Estamos a punto de iniciar nuestra tertulia digital de Enamorando con tu empaque. Gracias por estar aquí, donde aquí es donde las ideas se comparten, las experiencias se inspiran y el conocimiento se transforma, porque este espacio nació con el propósito para conectar profesionales, estudiantes, emprendedores y ingenieros de empaque. Todos los estamos en la industria gráfica, generando conversaciones que inspiren, dándole espacio a esas voces tan calladas de tanta experiencia. Así que todos estos especialistas aquí los escuchamos, así que no se la pierdan y nos vemos en un ratito. Ya estamos aquí en Facebook. Un gusto que nos acompañen en esta tertulia digital de Enamorando con tu empaque. Muchas gracias por estar aquí en esta tertulia donde las ideas se comparten, las experiencias inspiran y sobre todo el conocimiento se transforma. Gracias por estar aquí y para los que no me conocen, soy Lili Rivera, soy una apasionada del empaque y es un gusto que estén aquí, que los que están en la comunidad o que quieran unirse a esta comunidad de Enamorando con tu empaque porque no solo un empaque va a proteger, también comunicar, va a conectar y sobre todo va a enamorar. Así que bienvenidos y si esta tertulia te hace clic, comparte esta tertulia para que llegue a más apasionados del empaque. Así que los invitamos a participar, comentar y compartir. Déjenoslo en comentarios. Con gusto los vamos a hacer llegar a nuestros ponentes del día de hoy porque hoy no solo vamos a celebrar a quienes enseñan, celebramos a quienes dejan huella, inspiran generaciones y transforman vidas a través del conocimiento. Grandes maestros, grandes profesionales que han convertido su trayectoria en enseñanza y esa pasión que inspira y su experiencia que también nos están dejando un legado. Muchísimas gracias a nuestros ponentes que están aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos y pues vamos a iniciar y primero vamos a presentarse, así que les invito a que se presenten y los voy a mencionar como los veo yo aquí en la pantalla y empezamos por Raquel y muchísimas gracias a ustedes que nos están viendo aquí y los que nos ven en retransmisión. Adelante, Raquel. Hola, Lili, muchísimas gracias por la invitación. Pues yo soy Raquel Hernández. Yo soy diseñadora industrial y soy una enamorada del diseño y en especial del diseño de envase, embalaje. Me ha encantado muchísimo y ha sido parte de mi trayectoria profesional también. Entonces, bueno, muchísimas gracias por invitarme y muchas gracias a todos. Gracias, Raquel, por estar aquí. Y vamos con Rodrigo. Hola, buenas noches a todos. Qué gusto estar aquí con ustedes. Yo soy diseñador gráfico. Tengo 15 años dando clases en la Universidad de La Salle en Ciudad de México. Y bueno, toda la temática de empaque, embalaje, identidad de marca me encanta. Es una de mis grandes pasiones. No lo veo como trabajo, la verdad. Lo veo como hobby, lo veo como entretenimiento, lo veo como pasión. Y creo que esa es la parte que más me mueve para estar aquí compartiendo con ustedes y pues también compartiendo con los alumnos en este caso. Todo lo que esté relacionado a la marca y el empaque es parte de mi vida como Liverpool. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias por sumarte. Pablo, Pietro Pablo. Es que Pablo dice que no puede abrir su micrófono. Sí, Estamos viendo cómo lo puede a abrir. ver, en lo que él, vamos a seguir. Ahorita en lo que tú lo arreglas los problemas técnicos, vamos a presentar a Otón. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Lili, por la invitación. Muy agradecido por estar aquí y por la invitación que siempre me has hecho. Mi nombre es Otón Gandarilla, soy ingeniero en electrónica y soy profesor ya de 30 años como profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana. Yo me
dedico a enseñar la parte de telecomunicaciones, la parte de ingeniería electrónica y la parte de telecomunicaciones. Y dentro de todo esto, pues hay una parte muy importante de la tecnología, que es, por ejemplo, la tecnología de impresión, que está muy involucrado precisamente con mucho de lo que se ve en este foro, y también precisamente con lo del empaque. En específico, a mí lo que estoy yo tratando de abocarme es en la parte de la trazabilidad del empaque, que es algo que me está interesando mucho. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias por sumarte. Paul, adelante, profesor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Lili, por la invitación. Paul Martínez, egresado de la Universidad Iberoamericana en diseño gráfico, hace algunos ayeres. Empecé a dar clase a la mitad de la carrera y a trabajar a la mitad de la carrera. Lo llevé paralelo casi siempre trabajar y dar clase, y esto en algún momento pues dejé de dar clase por la prioridad y tiempo demandante en el diseño. Y esto, la verdad es que mis inicios y mi amor empezó con el diseño editorial, el cual estoy súper mega agradecido porque me dio muchas satisfacciones, y la vida me llevó en un vuelco sin esperarlo, ya más metido al empaque, y dije, no, bueno, pues de aquí soy. Y esto profesionalmente me empecé a dedicar, a especializar más en empaque, me encanta. Y esto actualmente doy precisamente también clase en la Universidad Anáhuac Sur, esto de envase embalaje y embalaje y distribución. Es cedido por nuestro mercado, buenísimo onda nuestro mercado. Me dijo, te toca, vas, sigues con la segunda parte, y ahí andamos, estimada Lilia, a sus órdenes. Un gusto, gracias, profe, que estés aquí. Y nos seguimos entonces. Luis Jaime, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Lili, muchas gracias por la invitación. Pues me da mucho gusto estar nuevamente en las tertulias después de un alejamiento no voluntario por las horas de mis clases, pero muy contento de estar aquí. Pues yo soy diseñador industrial por la UNAM, yo estudié en el CIDI, y después pues fundamos un despacho, mi esposa y yo, en 1985, en el que nos dedicamos principalmente a la creación y desarrollo de marcas y diseño de empaques. O sea que el empaque ha estado desde siempre. Tuve la fortuna de que mi padre fue director comercial en una imprenta allá en Ciudad de México, llamada Rondo Mexicana, que hacían casi el 90% de las cajas plegadizas para perfumería. Entonces para mí fue una gran escuela haber pues tenido esa oportunidad de estar cerca de máquinas y de procesos y de acabados y todo de empaque, y me gustó. En el 87 nos fuimos mi esposa y yo a vivir a la ciudad de Morelia, y allá pues entre la Escuela Michoacana de Diseño y después nos tocó en La Salle, me tocó impartir la materia precisamente de diseño de empaque y me encantó. Acá en Guadalajara llegamos en el 2012, la he estado impartiendo en la Universidad del Valle de Atemajac, la UNIVA, y pues me he quedado con ganas de impartirla en ITESO. Ya yo espero que habrá oportunidad. Y mientras pues lo combino con otras cosas. Tengo mi despacho en el que básicamente nos dedicamos al diseño de marcas y empaques. Ahí en Morelia, si ustedes conocen Morelia, hay un lugar que se llama el Museo del Dulce, que es un proyecto que inventamos precisamente para un cliente, y le hemos diseñado más de 70 empaques. Bienvenido, Jaime. Hasta se me antojó el dulcecito de Morelia. Cuando quieran, cuando quieran. Pues vamos a empezar. Bueno, yo quiero hacerles una pregunta ya para abrir un poquito. Aquí se rompe el hielo. Pueden abrir micrófonos, levanten su mano y les doy si quieren hacer alguna pregunta. Y bueno, pues vamos a empezar con la primera. Se la haría. Empezaría contigo, Raquel. ¿Cuál fue el momento? Bueno, esta pregunta va para todos también. ¿Cuál fue el momento o experiencia que te hizo descubrir que enseñar y compartir esos conocimientos también serían parte de ese gran legado que ustedes están dejando? Bueno, este, a ver, como el primer momento, em, rápidamente les comento, yo estudié arquitectura también en la Facultad de Arquitectura de la UNAM,
Primero estudié arquitectura y años después, encabalgando las carreras, estaba en arquitectura una parte del día y después corría a la UAM Xochimilco a estudiar diseño industrial. Entonces, pero claro, había un desfase de edades con mi generación de diseño industrial, pues por el tiempo que yo estuve en arquitectura. Y digamos que en algunas cosas, por la experiencia de vida en los talleres de arquitectura y en los proyectos, pues se me daba el compartir lo que yo sabía, ¿no? Como yo lo sabía hacer en ese momento y por mi experiencia de vida. Y eso me fue gustando muchísimo. Y luego ya fui avanzando en la carrera de diseño industrial y mi servicio social lo hice con el profesor Carlos Salorio, que, bueno, pionero de aquí justamente del mundo del envase. Y entonces él me enseñó muchísimo. Él compartía, creo que lo más padre no es enseñar, sino es compartir, porque al momento en que compartes, al momento en que das, recibes muchísimo. Y creo que eso es lo más apasionante, ¿no? Que, que aprendes como a vaciarte un poco para recibir un poco más, ¿no? Y siempre es interesantísimo lo que pasa a tu alrededor. Cuando tú dices una palabra, tienes un impacto que a veces no te das cuenta, pero se multiplica. O sea, tú dices una palabra en un grupo de 30 personas y recibes 30. O sea, tú das una y recibes 30, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha encantado y me tiene enamorada. Listo. Muy bien. Es que estaba dando acceso. Gracias, Raquel. Y sí es una parte muy importante. Cuando tú das, recibes mucho. La verdad es que, y lo he visto porque se han hecho comentarios de los chicos de que dicen, Raquel fue mi maestra. Así que, muy, permítame un momento. Y no sé ustedes, pero creo que cada cierto tiempo como seres humanos, en el momento en que estás tomando, por ejemplo, cursos de actualización, que son estos giros en los que a veces te toca dar tú el tema, pero a veces te toca recibir el tema y ver cómo se ha transformado ese tema. Creo que hay momentos en la vida en que así sucede, ¿no? Son como ciclos en los que de repente necesitas llenarte de algo nuevo, diferente, que conectas y que estás viendo cómo se está transformando, pues, el mundo, ¿no? A tu alrededor. Entonces, creo que no hay, creo que todos somos maestros y estudiantes al mismo tiempo, ¿no? Jugamos en las dos canchas en la vida. Sí. Sí, es cierto. A veces estamos de un lado o de otro y siempre, pero siempre estamos aprendiendo. Sí. Gracias, Raquel. Y vamos, Luis Jaime. Bueno, yo aprendí y me metí a esto de la docencia por accidente. Aunque desde la secundaria me fijaba muchísimo, yo era muy criticón con mis profes, en el sentido de ver quién me gustaba, cómo daba clase, quién no. Yo decía, si alguna vez llego a dar clase, me gustaría parecerme a este o a este profesor o a esta maestra y nunca ser como estos otros que pues dejan experiencias desagradables. Y ya todo transcurrió igual, yo no sabía nada, hasta que en la bolsa de trabajo de la UNAM nos pidieron pues asistir a las empresas que solicitaban y por ahí salió alguien que quería un profesor de diseño en una prepa. Yo no quería dar clase, entonces estuve jalando mi carta 2 semanas y no pasaba y dije, seguro se les olvida, hasta que hablaron a mi escuela diciendo que yo no había pasado, que tenía que ir. Entonces ese mismo día fui, andaba yo de tenis, de mezclilla, yo estaba en el último año ya de mi carrera, ya era pasante, estaba haciendo mi tesis y pues me paré, la prepa estaba en el Pedregal de San Ángel, me quedaba camino a mi casa, de la UNAM hacia la Jusco.
Y entonces me paro, me bajo y les dije, oigan, pues vengo de la bolsa de trabajo, pero no traigo mis papeles, no traigo mi portafolio, nada más traigo la carta para que me la firmen de que ya vine. Y me dijeron, qué bueno que llegó porque ahorita está su clase. Sí, pero es que no traigo, no importa, luego nos lo trae. Y es que, pero es que no, no importa, maestro. Y pum, que me dan unas listas y me dicen, ese es su salón. Y vamos. Y así empecé. Llegué al salón de clase y a dar clase y pues nadie me creyó. Inclusive me dijeron, ¿eres nuevo? Le digo, sí. Ah, pues pásale, ahorita no tenemos clase. Dice, se supone que es diseño, pero no hay profe. Y así empecé, dando diseño en esa prepa. No me arrepiento, al contrario, fue una bendición. Ahí conocí a mi esposa. eh, Mi esposa fue mi alumna ese año y ya después, al año siguiente, ya que ella había salido, en una ocasión también fortuita, la invité a salir y de ahí empezó la relación. Y después, bueno, pues nos casamos, nos fuimos a la ciudad de Morelia. Yo trabajaba en Aeropuertos Servicios Auxiliares en la subgerencia de diseño. Y en Morelia, pues decidimos continuar la vida. Y allá llegué a la Escuela Michoacana de Diseño y me ofrecieron una materia de dibujo. Y yo dije, bueno, pues me entretengo mientras vamos conociendo Morelia. Y de las 35 horas a la semana que se impartían, me tocó dar el primer semestre 30 horas. Y fue diseño de cartel y fue tipografía y fue no sé cuál, porque no había profesores. Estaba la escuela bastante escasa de docentes. Y entonces mi esposa y yo dimos clase. Ahí había diseño gráfico. Ahí me dio muchísimo miedo porque una de las cosas que se me ocurrió cuando la directora me conoció, porque me entrevisté y me dijo, ¿y no quieres dar diseño de identidad corporativa? ¿Y no quieres dar no sé qué? Porque veo que tu portafolio lo tienes. Y le dije, no, 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 yo no quiero dar clase de dibujo, sí, porque está más fácil. Pero ¿por qué no? Le digo, mira, y se me ocurrió esta metáfora. Le digo, mira, no es lo mismo no caerse del caballo que dar clases de equitación. Le digo, yo no quisiera dar malas clases a mis estudiantes. Una cosa es que yo no me caiga y que yo le haga como sea, y otra cosa muy diferente es eso. Y me convencieron y pues me quedé. Y lo que sucedió fue que me enamoré de las clases. Me enamoré de las clases y después vino la Salle. Y en la Salle me di cuenta de que si yo quería ser docente, quería ser un buen docente. Y entonces tomamos un diplomado que nos dio la Vicerrectoría Académica de entonces y en este diplomado, que fue de pedagogía y didáctica, no, aprendí muchísimas cosas que yo pensaba que ya con la experiencia uno dominaba y me di cuenta que no, que estaba en pañales. Me acuerdo muchísimo de nuestro vicerrector, el ingeniero Ricardo Valenzuela, que a lo mejor por ahí lo llegaron a conocer Raquel y Rodrigo en La Salle. Y Ricardo, pues fue el que nos metió en esto y me gustó. Después en el 2002 juré no volver a dar clase en mi vida porque yo protestaba siempre por los salarios. Aunque yo era director y tenía buen sueldo, yo sabía que los docentes no tenían un buen sueldo y siempre fue una pelea. Y cuando me di cuenta de que esa guerra nunca la iba yo a ganar, entonces renuncié como director y renuncié como docente y me volví un profe disidente. Dije que hasta que no nos pagaran bien, no volvía. Y dicen que cae más rápido un hablador que un cojo porque llego a Guadalajara después de 10 años y me invitan a dar clase y acepto porque pues no tenía nada más que hacer. Estábamos recién mudados y me di cuenta de que me encantaba dar clase. Y así, mal pagado y todo, disfruto mis clases. Sí, estoy contento, estoy satisfecho viendo a los muchachos crecer y me siento útil, quizá porque, pues no sé, el ejemplo que me dejó el CCH y la UNAM fue un ejemplo pues de compartir, de servicio, de amistad, de camaradería, y pues eso me gustaría también que yo pudiera de alguna manera transmitirlo con mis alumnos. Así fue como yo entré y sigo en esto. Gracias, Luis Jaime. Y vamos con Rodrigo. Muchas gracias. Bueno, pues yo empecé con el tema de dar clases ya hace bastante tiempo, pero cuando empezó todo fue cuando me invitaron a dar una plática justamente
en la Universidad La Salle, en la Ciudad de México, donde yo actualmente doy clase. Y yo, pues ya ejercía, ya tenía algunos años de ejercer. Me invitan a dar una ponencia porque era un aniversario y yo iba apanicado porque era la primera vez que daba una ponencia ante tanta gente. Y bueno, yo me preparé muy bien, afortunadamente me fue muy bien. Y cuando bajé en los pasillos, la gente me empezó a preguntar cosas y me sentí muy cómodo con las preguntas y con las respuestas que yo daba en ese momento, ¿no? Entonces, ese fue, digamos, como el primer encuentro que tuve en el tema de dar algo que yo sabía, ¿no? En ese momento, un poco parecido a Luis Jaime, en el sentido que yo no era experto, ni mucho menos dando ponencias, ni mucho menos clases. Sin embargo, es algo que me apasionó muchísimo. Años después me invitaron a dar clases. Yo me rehusé varios años porque mi pretexto era que las clases eran de 9 a 11, los talleres que querían que diera o que impartiera clase. Y en ese momento estaba de director Jorge Iturbe, que duró muchos años siendo jefe de carrera, después fue el director de la facultad. Y yo le dije, pues ojalá que fueran de 7 a 9 porque eso me facilitaría la vida. Dice, estoy en el trámite de hacer eso. Entonces dije, bueno, de aquí a que eso suceda, pues va a pasar algunos años, ¿no? Y no, creo que no se cumplió el año y pasaron los talleres de 7 a 9 de la mañana y empecé a dar clases, también muy apanicado porque me tocó dar clases junto a gente que yo admiraba mucho como profesor y como profesional. Me tocó dar clases con Jorge Arzate, que tiene una gran trayectoria dando clases. Me tocó dar clases también con Pepe Curi, que es una de las grandes leyendas del diseño en México. Entonces, la verdad es que yo me sentía muy pequeño al lado de ellos. Sin embargo, aprendí muchísimo, ¿no? Aprendí a, a tener pasión justamente por eso, ¿no? También ahorita Luis Jaime menciona del sueldo. La verdad es que eso creo que pasa a un segundo plano cuando das clases, ¿no? Porque ahí es tanta la pasión, es tanta la energía que obtienes, la actualización también que obtienes de los alumnos es maravillosa. Y así empezó el recorrido de dar clases. Solamente he dado clases en la Universidad de La Salle por muchas razones, por cercanía, por comodidad, porque el promedio de los alumnos tiene un gran nivel. Y bueno, y a lo largo del tiempo también me ha tocado compartir aula con grandes profesores, grandes maestros que actualmente también admiro mucho. Aquí la maestra Raquel, no porque esté presente, si no estuviera presente lo diría de todas formas. Es alguien a quien que le he aprendido mucho, o sea, su pasión es impresionante y creo que eso compartimos justamente, ¿no? La pasión de dar clase, la pasión de entender lo que se necesita en la actualidad pues para poder ejercer. Y por ahí empezó mi camino con la universidad, con el tema de dar clases. Y pues obviamente eso te da muchas tablas para algunas otras cosas, ¿no? Hoy en día me gusta mucho también dar conferencias, pláticas en salones, pláticas grandes, pláticas pequeñas, medianas. Eso me gusta muchísimo. Y también me ha dado muchas tablas también para poder abordar temas complicados con clientes, ¿no? De repente te toca exponer algún proyecto ante una audiencia grande dentro de una empresa y pues debes de tener la seguridad de poder transmitir lo que quieres comunicar en ese momento, ¿no? Entonces, la verdad es que es algo que yo no dejaría de hacer, dar clase. No es un gran negocio, al menos para mí, no lo es. De hecho, alguna vez, curiosamente, hice un plan financiero y uno de las personas que me asesoraba me dijo, lo primero que tienes que hacer es dejar de dar clase porque esto no te deja nada. O sea, eso incluso pierdes dinero en el transporte, pierdes dinero en los traslados, en tiempo que a lo mejor podrías generar más ingresos. No, y dije, bueno, eso no está en la lista, eso no lo voy a quitar
de las cosas que me gustan hacer, ¿no? Entonces, por ahí empezó ese recorrido de dar clase. Mira, qué padre, todo sí, todo es una historia y a veces por accidente y suceden las cosas, pero sí, creo que dicen que también la mejor manera de aprender es enseñando, ¿no? Entonces, qué bueno y vamos a seguir con el profesor Paul. Bueno, muchas gracias. En mi caso creo que fue una cadena de consecuencias y prácticamente desde niño sin saberlo. Desde niño me encantaba dibujar figura humana, cuerpo humano, femenino, desnudo. Voy creciendo, perdón, ojalá no haya censura al respecto. Voy creciendo y mi papá murió cuando tenía 1 año, mi mamá un tanto estricta de aquellos entonces. Y pues como adolescente vas dibujando pero con reserva. En algún momento mi madre me descubre, me dice, y yo dije, en la torre, ya valí aquí. Me dice, qué bonito dibujas, hijo. Me encanta cómo dibujas. Híjole, me regresó el alma al cuerpo. Entonces seguí dibujando, seguí dibujando. En algún momento pues vas creciendo, junto con el maestro Jaime Lara, por lo que veo, también estudié en SSH, bla, bla, y hacía dibujos para todo el mundo. Me encantaba dibujar. Llego a la universidad por casualidad en la Ibero. Y pues hacía dibujitos, les ayudaba a los amigos, a los compañeros, realmente a todo el mundo, a sus bocetos, a sus entregas, de hecho. Y de ahí, pues vaya, pues me fui acercando para aprender más, para, sobre todo, pues vaya, ver métodos, técnicas, etcétera. Me acercaba a los maestros de dibujo, en efecto. Y uno de ellos, pues me dijo, pues vente para acá, vamos a ponerte como adjunto, maestro adjunto, pero tienes que pues vaya, tomar cursos de didáctica. Y sí, en efecto, pues dije, sí, pues vamos a verlo. Realmente, pues lo veía sobre el dibujo. Estoy hablando que estaba en tercer semestre. Tomé los cursos, 2, 3, 4 por ahí. Y en cuarto semestre, ya me dan, no, en cuarto semestre estuve como adjunto. Y en quinto semestre ya me dan me deja como maestro titular en la torre. Déjenme decirles que me tocó darle a gente como querido, estimado Eusebio Chevo, maestro de La Salle, igual, lo recordarán algunos, que ya se nos adelantó tantito con Diosito. Me tocó darle clase cuando él estaba generación arriba. Y me empezó a hacer broma, me decía Miss, solo por darme lata, porque así es, así. Digo que sí, sí es porque me sigo llevando con Chevo así. Y nunca me dijo maestro, me decía Miss, 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 Miss. Bueno, gente como él, ahorita que comentan a Jorge Iturbe, pues también es, creo que mi generación también allá en la Ibero. Y a él creo que no le di clase, no recuerdo, era muy, 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 muy discreto, muy reservado. Entonces, pues empecé a dar clases de dibujo. Lo curioso es de que, pues al ser más o menos de la edad, o menos en algunos, y otros muy cercanos, como que no se la creían. En el momento que empecé a dar calificaciones y lo vieron en efecto que estaban ahí replicadas las calificaciones, las notas, dijeron, ah, caray, sí, sí, sí es el maestro, ¿no? Como que sí hay que tomarlo en serio. Y enseguida me invitaron a la Universidad Intercontinental también a dar clase, otro caso muy parecido. Llego, digo, los chavos, ¿eh? Entonces también les decía chavos. Y pues no teníamos gran distancia de diferencia de edad, pero pues muy, muy relajados. Empezaron a ver de que sí era estricto en el sentido de asistencia, en el sentido de presencia de trabajos. Y hoy por hoy, ahí fui muy, muy odiado por algunos, la gran mayoría, y un tanto medio comprensivo y amado por algunos muy pocos. Sin embargo, uno de mis grandes grupos de amigos que sigo conservando son precisamente esa generación de la WIC. Cuando empecé a dar clase, estamos en un grupo le llaman los ex-WICos, y me tienen a mí integrado, ¿no? Te va a haber una reunión y eventualmente pues, creo que soy el único profesor que me integran en ese sentido de exigente, sangrón, bla, bla, bla. Pero afortunadamente, pues vaya, integrado muy, muy, muy bien con ellos. ¿Cómo me di cuenta que quería dar clase? Ni idea. O sea, realmente yo me gustaba ayudar,
Me gustaba enseñar, siempre he enseñado en la medida de, y no solamente en institución, sino de forma personal, gente que se acerca a mí, le digo, sí, te enseño una anécdota, bueno, varias, pero amigos en la agencia en la que estaba, oye, ¿me puedes enseñar esto? Sí, claro que sí, pero te enseño como maestro. No, bueno, pero me vas a dejar tarea, Leo, te voy a dejar tarea y vas a hacer esto y vas a hacer aquello, bla, bla, bla. Y entonces, pues vaya, de otra forma, creo que ese sentido de compartir, como dice la maestra Raquel Hernández White, es como que aprendemos y enseñamos. Enseñamos y aprendemos. Y así se va haciendo una cadena de, si me permite expresar, así una cadena de conexiones o de favores en los cuales se va multiplicando, y eso es padre. Alguna vez me dijeron ahí mismo en la agencia, fue algún tiempo que dejé de dar clase, oye, ¿no te da miedo de que te quite la chamba por lo que haces? O sea, que lo haga como tú. Le digo, no, mi chavo, realmente tengo mucha experiencia en varias cosas, como para que, pues vaya, me puedas robar. Y si lo haces, pues vaya, pues estará bien, pero quiere decir que pues estás más capacitado que yo, ¿no? Entonces, pues vaya, así será. Recordando a aquellos amigos, maestra Raquel, Lili, pues el director de la carrera de diseño de la Salle en León, José Ángel Chavarría, mejor conocido como Pino, pues también fue mi alumno. Varios en los cuales hay un contacto bien, bien, bien bonito, ¿no? En ese sentido de compartir y verlos ahora a estos grandes amigos, su esposa también, Azucena, Carballo, que son grandes docentes que de una u otra forma pues nos conocimos no tan formales en muchísimas cosas, y que hoy los ves como precisamente grandes personas en el ramo profesional, por supuesto, y en el rubro académico, que dices, bien, 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 bien. Esto es algo que va creando la cadena, ¿no? O sea, que la cadena, en mi caso, gracias a Dios, no se está rompiendo, ¿no? Se sigue haciendo uniones, se siguen haciendo esas uniones, y esa idea de compartir, pues vaya, el hecho de las experiencias profesionales, académicas, y que se van aunando, da una gran, gran satisfacción de que sí estoy en el lugar correcto. Un tiempo dejé de dar clases por prioridad en el trabajo. Como dice el maestro Rodrigo Córdoba, no, no, no me sale, joven, lo de las clases. No, sí tiene razón, son varios factores que no dan como tal, pero ahí estamos, lo hacemos. Y digo que soy una cadena de consecuencias porque el, el dibujo, que le dije que yo empecé, pues maestra Raquel, sabe usted que también con usted estoy en moda en la náhuac, en la náhuac norte, haciendo dibujitos. Y es que ven a Paul, dibujo, Paul, dibujo. No, es que es mi especialidad. Académicamente es Paul dibujo, está bien, está bien, también. Me divierto, me gusta, me encanta, realmente ese es un divertimento tremendo para mí. Y profesionalmente del empaque, esto pasó lo siguiente, que cuando había dejado la clase, tuve gran experiencia, empecé a tener experiencia, y les digo a mis alumnos, no vean si hice o mal buen diseño. Esa es otra cosa para otra mesa de trabajo, otra discusión. Tengo experiencia y es lo que vengo a compartir. Tengo experiencia vivida y eso totalmente la vengo a compartir con ustedes abiertamente, absolutamente. Y hoy por hoy pues me da gusto que aunque van egresando, van saliendo, créanme, ayer, antier, el año pasado, el mes pasado, exalumnos de moda, inclusive, están en Nueva York, otros están otros están en Italia. Oye, Paul, ¿me puedes ayudar en esto? Sí, con todo gusto, sí, o sea, y procuro dar. Eh, Se vuelve en algo natural, algo espontáneo, no se forza, es como fluido, y pues igual que los maestros, creo que se siente, se da, se comparte, y pues ay, eso es algo de lo que me ha tocado estar aquí en este rubro del empaque, del diseño. De diseño es muy amplio. Le digo que no he dejado de diseñar desde entonces, desde el 87, y dar clase fue interrumpido, pero continúo en ello y ahí estamos. Gracias, Gracias. profe. Y seguimos con Otón.
Muchas gracias. Muy amable. Bueno, en realidad el momento en el cual descubrí que realmente yo, podía enseñar fue cuando estudiando en la licenciatura, ya, pues tomé el camino de hacer mi servicio social y mi servicio social lo hice en el aeropuerto, en un centro de capacitación que tenía. Todavía existe como oficina, pero realmente ya no se da capacitación. Pero antes sí se daba capacitación a técnicos en aviación, mecánicos de motores, técnicos en electrónica, controladores de tráfico aéreo y oficiales de despacho. Y entonces, estando ahí como haciendo servicio social, realmente el trabajo al cual yo estaba destinado era para sacar adelante equipo electrónico que tenían mucho equipo electrónico, tenían una bodega enorme que habían hecho una compra enorme de gran equipo de equipo didáctico y estuvimos, como trabajo a mí que me dieron, estar sacando los equipos nuevos, estarlos desempacando y estar probándolos y que funcionaran y montamos un laboratorio didáctico para los estudiantes que estudiaban ahí electrónica pudieran ver la parte de comunicaciones, la parte de radares y demás. Realmente fue algo muy, muy interesante y muy bonito todo lo que estamos haciendo desde ese punto de vista técnico. Sin embargo, llegó un momento en el cual hicieron falta maestros y entonces a mí me invitaron a dar clases y pues me aventaron a dar algunas clases ahí de electrónica y de física y pues comencé ahí a dar y realmente me gustó muchísimo y empecé ahí a trabajar y también al mismo tiempo, justo en esas fechas también al mismo tiempo, o sea, iba ahí a hacer mi servicio social y también estaba como estudiante y estaba yo ya entregando lo que es la tesis, acá se le llama proyecto terminal, pero es lo que es la tesis, ya la estaba entregando y entonces me dijeron, bueno, ya entregaste la tesis, pero mira, tenemos un equipo que acabamos de comprar, quiero ver que si tú lo puedes echar a andar, estate ahí 2 semanas en el laboratorio, ¿no? Entonces realmente pasó una semana antes de las 2 semanas y ya pues ya está armado, yo lo armé todo, era un equipo didáctico de comunicaciones. Entonces, pues ya se los mostré, pues qué bien, oye, pues pues nos gustaría que estuvieras aquí como ayudante. Bueno, pues entonces ya me dieron la plaza de ayudante y me quedé ahí como ayudante, pero ayudante era para calificar tareas y demás, y ese tipo de cosas, de ayudar a los profesores en la revisión de tareas. Y realmente también ahí en la universidad hizo falta maestros, todavía estaba yo trabajando como ayudantes y me ponen como profesor. Entonces, a partir de ahí, pues me gustó mucho y ya hice carrera, pues ya tengo más de 30 años en la universidad y pues con mucho gusto y con mucha pasión. Eso es realmente lo que me sucedió. Muchas gracias. Gracias, Otón. Y seguimos contigo. Y a ver, en una frase corta, ¿cuál consideran que es el mayor reto para compartir el conocimiento con las nuevas generaciones dentro de la industria? Bueno, pues aquí está la combinación de la parte de la tecnología y la parte del diseño, que eso es lo que se debe de combinar realmente en cuanto uno da clases. Ahora, lo que es cierto es que la tecnología avanza y eso es parte de lo que es inherente, que a nosotros nos obliga a estarnos capacitando, pero definitivamente el mayor reto es estar actualizado con la tecnología, ¿sí? Y sobre todo con la parte del diseño de cómo se deben de seguir los procedimientos para lograr un buen diseño. Y ahora, realmente, eso lo digo de un modo franco, ahora hay que agregar, antes era un poquito de decir algo verde, es decir, tengo de esta solución que estoy dando, puedo dar una cierta solución a algo de la ecología, pero ya no puedo decir algo de la ecología, sino realmente es con responsabilidad social y aparte una palabra que fue nueva para mí, de hace 4 años, la sostenibilidad. O sea, ahora ya hay que vernos involucrados con la sostenibilidad. Entonces, realmente el reto es integrarse con responsabilidad social y sostenibilidad. Eso es. Gracias, Otón. Y nos seguimos con Rodrigo. Pues yo considero que uno de los mayores retos, sobre todo bueno, de cualquier industria, incluso, es la parte de poder llevar la teoría a la práctica. Esa para mí es uno de los grandes retos que,
que me ocupo, que trato de hacer, que trato de involucrar a los alumnos, porque para mí sin duda la teoría es muy, muy importante, pero se van a enfrentar muy pronto a un campo real en donde van a tener que tener otro tipo de conocimientos como exponer ideas, como exponer argumentos, como tener soluciones específicas. Y eso pues no equivale a una calificación, equivale a que te pueden dar un proyecto, equivale a que puedas tener una campaña exitosa, equivale a que le aportes valor a una empresa. Entonces, para mí ese reto se convierte en algo muy importante. O sea, como esa teoría que enseñamos en la universidad, cómo la podemos transformar a un mundo real, ¿no? A un campo de batalla real en donde definitivamente las circunstancias son muy diferentes. Y son diferentes en el sentido que, pues, un cliente está poniendo la confianza en ti, está poniendo dinero de su bolsa si es un emprendedor, está poniendo la parte económica dentro de una empresa que a lo mejor puede ser multinacional. Entonces, todas esas responsabilidades se convierten en algo súper diferente versus la universidad, ¿no? Entonces, sin duda para mí es de los grandes retos el poder llevar lo que ocupamos en la universidad como proyecto, cómo podemos traspolarlo a una práctica profesional. Como lo decía al principio, para mí la teoría es importantísima siempre y cuando se logre llevar a un campo de acción real, con un cliente real, con un producto o un servicio real y que tenga consecuencias. Y estas pueden ser buenas o malas, y eso equivale a dinero invertido, ¿no? Entonces, para mí esa sin duda es uno de los mayores retos. Gracias, Rodrigo. Y seguimos con Raquel. Gracias, Lili. Bueno, la industria del envase, enseñar envase, embalaje, etiquetas, es en sí un gran reto, porque me parece que involucra muchos saberes, se entretejen muchos saberes porque es multidisciplinaria, es transdisciplinaria. Y tomar decisiones no solamente en algo que puede ser muy fácil o que aparenta ser muy fácil como la toma fotográfica, si va o no va, con qué criterios, con qué estructura visual, con qué lenguaje, a quién, o sea, todo esto se reduce, es un cúmulo de conocimiento que cuando nos llegan las personas, porque aquí no solamente hay que pensar en estudiantes de licenciatura, a mí me ha tocado parte, bueno, de mi despacho es justamente asesorar empresas. Entonces ahí no estamos hablando de universidad, estamos hablando de, como dice Rodrigo, hay una necesidad que a nivel comunicación o a nivel tecnología o técnica no ha podido resolver esa empresa, pero sin embargo todos los días tiene que estar produciendo y tiene que estar sacando, ¿no? Entonces, hablar sobre cómo enseñar en el mundo del envase es alinear de entrada a las personas a comprender que es complejo, es un diseño complejo, es de los diseños que involucra saberes en editorial, en color, en, bueno, en semiótica, ¿no? Al saber del signo, de branding, de la marca. No solamente, como dice Rodrigo, no solamente tener la teoría por acá y hablar del Empathy Map, sino verdaderamente entenderlo y vivirlo, porque al final de cuentas estamos diseñando del ser humano para el ser humano en una bajada que tiene que ser integral. Se involucra maquinaria, o sea, si simplemente no conoces tus procesos, quizás no vas a poder, puedes hacer un diseño bellísimo de concurso, pero que a lo mejor va a tener problemas en máquina o ahorita tu cliente no tiene la posibilidad de pagar la tecnología o la máquina puede no estar en el país, en fin, ¿no? Es eso es lo más hermoso, creo, de nuestro mundo del envase,
que, que, que integra muchos saberes y muchas preguntas y también romper muchos paradigmas y enfrentarte a todos estos cambios que nos van jalando a todos juntos. Yo en mis clases también les digo que el mundo del envase se está escribiendo todos los días y no terminará de escribirse porque aunque tengamos las categorías de producto, finalmente por el desarrollo de las necesidades humanas, que son muy variables, por el desarrollo de la tecnología, por las maneras y los estilos de vivir que se han multiplicado, por las necesidades de la humanidad a nivel planetario, a nivel circular, a nivel incluso pensar que algo que tú puedes estar proponiendo semi-industrial no caiga en esclavitud, por ejemplo, que es una de las huellas principales de la circularidad, entre otras, ¿no? En fin, el mundo del envase toca tantos retos y tantos temas que tienes que bajarlo con ejemplos, tienes que bajarlo muy rápido para que lo entiendan y no se quede la gente con la cuestión conceptual y dice, bueno, sí, está padrísimo, pero ¿y cómo lo hago yo? O sea, ¿qué hago yo en mi proyecto? ¿Cómo lo resuelvo para mi proyecto, no? Hasta, bueno, preprensa, suaje, ¿no? Toda esta parte que tenemos que estar analizando de tolerancias, entradas, salidas, registros. Entonces, no es, de entrada, tienes que comentarles que lo tienen que tienen que saber que existe, que tienen que tener un criterio y que muchos de esos problemas se resuelven en la etapa del diseño. Entonces, se tiene entre todos que saber diseñar para que las cadenas de subsecuentes o las etapas subsecuentes no generen problemas de tiempo, de dinero, de personal, de capacitación y pues finalmente de costos, ¿no? Que los cargue el producto. Gracias, Raquel. Sí, una de las cosas que difícil es la preprensa. Y sí, es básica. Pues, y muchas gracias, Raquel. Y nos seguimos con el profesor Paul, por favor. Sí, gracias. Esto sí, coincido evidentemente estamos en los rubros del mundo del empaque, de la complejidad. Les digo, igual que maestra Pilar Hernández, Raquel, el empaque es de las áreas más complejas y más completas en el diseño. En efecto, son muchos factores que repercuten de la matrícula, de las materias que están llevando, todas se van coincidiendo en el mundo del empaque. Y procuro que se dé un pensamiento crítico de lo aprendido hasta el momento, al nivel en el que está, normalmente es cuarto, quinto semestre en la náhuac. Y esto y les digo, no es solo lo que ya aprendieron, que se expone a aplicarlo, y lo que todavía falta por aprender de especialidad más adelante, y todavía falta, y todavía falta, y todavía falta, y todavía falta. Se tiene que hacer coincidir muchísimos elementos. ¿Quién imprime qué? ¿Cómo empieza a diseñar algo que no se va a poder imprimir en un sustrato adecuado o una forma determinada? Se va a ver, tiene los requerimientos necesarios, está comunicando. Hay muchísimos factores y procuro en la medida posible, pues vaya, sensibilizarlos para tener un razonamiento crítico. Muy regularmente hacíamos, ya no lo hago tanto, es a veces engorroso, hacemos scouting, nos vamos a la Comer, nos vamos a Chedraui, nos vamos a Selecto, inclusive a estos puntos de venta y especializados, nos vamos a la Castellana, o íbamos más bien, para ver precisamente cómo se ve el producto, incluso qué estoy diseñando, cómo va a estar mi producto en el anaquel, en el punto de venta. Factores como inclusive acomodo en el anaquel, cuánto se va a ver como front, a qué altura está, dónde está ubicado dentro del punto de venta,
se requiere de un material POP display para la presentación de un lanzamiento, si es que eso es. Y pues vaya, si se dan cuenta, se va complementando, complementando, complementando. Tipografía, color, diagramación, sistema de impresión, preprensa. No, 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 no. Se vuelven locos. Llega un momento que me dicen, Paul, suficiente. Vamos a hacer una pausa. Sí, lo sé. Yo llevo veintitantos años especializándome en el empaque y sigo aprendiendo. O sea, sigo aprendiendo, sí lo sé. Pero procuro hacerles ese razonamiento crítico, analítico, por supuesto, la sustentabilidad, que es muy, muy, muy importante desde hace un buen rato, si no es que de siempre hemos procurado hacer. Y les comento en ese sentido de responsabilidad, de sustentabilidad, de que es aquí cuando estamos aprendiendo esta parte profesional del mundo del empaque, donde deben preocuparse, deben ocuparse, atender sobre el uso de recursos. No porque haya la posibilidad del cliente o ellos como estudiantes de producir algo, quiere decir que es sustentable. O sea, hay muchísimos factores que tienen que considerarse. Entonces, en mi caso, un tip que me ayuda, un buen elemento que me ayuda es hacer el scouting, ir a los puntos de venta para ver cómo se comporta inclusive con respecto a la competencia del punto, del objeto o el caso de estudio que estamos estudiando. Y sí, o sea, es interminable muchas cosas. Ahorita con inteligencia artificial, no, bueno, pues ya me salen con cada cosa. Bien, 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 como idea. Hay que aterrizarlo, hay que hacerlo, hay que ver la forma, hay que ver el sistema de impresión. El sistema de impresión me da la calidad que requiero para que se vea esto. Tan sencillo, cosas tan simples, de veras como un gradiente, la pérdida de punto. ¿Qué es eso? No, bueno, son cosas, y sí, también se van complementando términos que no son tan comunes para ellos hasta que no lo ven. Y les digo, más vale que aprendamos aquí con el error y el error y el error, porque ya cuando sea un producto, no, bueno, la demanda puede ser millonaria para un cliente. O sea, tengamos en cuenta todo esto de la importancia y el sentido crítico y analítico. Y les digo, entiendan, entiendan, entiendan. Vean cómo es el concepto del mundo del empaque. Vean esto. Esto es, yo he cometido errores, por supuesto que sigo cometiendo errores. No hace mucho, en lugar de poner de de un cliente en pandemia, con tanto estrés que estábamos todos, en lugar de poner Acapulco en algo, puse Acapulco. O sea, no, bueno. Y afortunadamente el producto no salió, se vio a tiempo. Y hablando de eso, inclusive, cuánta gente está involucrada para que el producto salga? No, bueno. O sea, es un mar de gente en el cual todos tenemos que ver y estar atentos a que un producto salga bien. Y terminando, es un milímetro, el producto un milímetro de error, el producto no sale bien. Sobre todo hago hincapié a los de gráfico. La materia está para gráfico e industrial para en Anáhuac. Los de industrial lo entienden muy bien, pero los de gráfico de repente, ay, no pasa nada, pero por supuesto que sí. O sea, no sale el producto. Tan sencillo como eso, no sale el producto. Pero en fin, eso es lo que compartiría de Gracias, experiencia. profesor. Gracias, Luis gracias. Jaime. Bien, pues una de las cosas que yo pienso y he pensado, porque así me formaron en la UNAM, es que estudiar diseño y ejercer diseño es una gran responsabilidad. No es un hobby, no es una carrera de artes, es una carrera de servicio como muchas otras. Y yo veo y es pues que no todo mundo lo practica o lo entiende de esta manera y es algo que me interesa mucho hablar, sobre todo con mis estudiantes. Yo pienso que el principal reto es ese, entender que es una profesión en serio, muy responsable, depende de nosotros muchísimas cosas. Si nos ponemos a ver, los principales productores de basura somos nosotros, los diseñadores, y que tenemos que hacer algo. A mí me llama mucho la atención que de unos 15 años para acá, el paradigma del diseño es el diseño centrado en el usuario. Caramba, yo salí en el 82 y toda mi carrera me dijeron que el diseño era centrado en el usuario. Yo no entiendo por qué hasta ahora se dan cuenta que diseñamos para los seres humanos o para los animales o para el planeta. Durante la pandemia me tocó estar en una conferencia con un diseñador
que admiro mucho, no lo conozco en persona, sé que está aquí en Guadalajara, se llama Federico Gess. Y Federico decía, el nuevo paradigma no es el diseño centrado en el usuario, es el diseño centrado en el planeta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como profesionales es actualizarnos técnicamente. Coincido con Rodrigo, poner en práctica la teoría, validarla. Nosotros debemos ser los primeros antes de enseñarles cualquier cosa a los muchachos. Esa es la responsabilidad que yo siento como profesionista, que tener que estar actualizado. Sí, a veces hay que caminar 4 horas en las expos, como en la que acabamos de tener en Guadalajara, pero uno sale contento porque salgo otra vez con mi nivel lleno, digamos, o casi lleno de conocimiento que ya me muero por compartir con mis estudiantes. Y otra de las cosas que yo veo como reto es esta conciencia. Es esta conciencia. Se nos ha olvidado que el empaque tiene unas funciones mucho más importantes que vender. El empaque, yo también, curiosamente, igual que Raquel, tomé 3 diplomados con el maestro Carlos Elorio, con el que hicimos una excelente amistad. Y Carlos nos decía, es que el primer objetivo de un empaque es contener. Eso es lo primero que tiene que tener un empaque, contener, proteger, facilitar el transporte. Y que yo me acuerde, eso era lo principal. Y luego nos decía ya, ¿no? Cuidar el medio ambiente, ¿sí? Informar, comunicar, persuadir y bla, 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 diferenciarte y demás. Pero me da la impresión de que ahora en el mundo nos ha ganado el interés de los clientes, que es hacer dinero. Yo entiendo que ellos quieren hacer negocio, pero una cosa es hacer negocio y otra cosa es preocuparse nada más por el dinero. Yo creo que ahí es en donde nosotros como profesores podemos incidir en nuestros muchachos para que busquen los beneficios para todas las partes, que busquen beneficiar a sus clientes con ventas, pero a cambio también de un beneficio que los clientes nos ofrezcan a los usuarios, que puede ser un mejor producto, un mejor precio, un mejor mantenimiento o un mejor cuidado del planeta. Entonces yo creo que el reto está ahí. Y respecto a los muchachos, vincularlos mucho con el sector de las artes gráficas. Yo aprendí tanto de mi padre que se me quedó esa escuelita a donde llego empiezo a contactarme con todo mundo. Aquí en Guadalajara, pues he hecho muchas amistades con la Cámara de Artes Gráficas. Tengo una maravillosa amistad que agradezco a Fernando Reyes de Grafilia, que me ha conectado, me ha ayudado, me ha enseñado tanto, que es curioso, pero muchos colegas eh, profesionistas y docentes, de repente me piden consejos para saber a dónde imprimen tal o cual cosa, cuando yo no soy de Guadalajara, yo tengo 12 años aquí y ellos son de toda la vida. No es posible que no tengan esa curiosidad como para saber con quién pueden trabajar. El impresor es la otra parte de nuestro trabajo. Entonces, si nosotros no entendemos eso, y aquí me van a perdonar que yo salga con lo mismo de siempre, pero híjole, yo tengo muchísimos años, prácticamente desde que empecé, con mi metáfora de los doctores. Si yo no, vamos, si yo receto muy bien a mi paciente y no le atienden con la medicina adecuada o con la dosis, o el paciente no se la toma como yo se lo estoy indicando, no se va a curar. Aunque mi diagnóstico y mi receta hubiera estado perfecta, no se va a curar. Y por otro lado, si yo no especifico bien mi receta, por muy buenos que sean los laboratorios, tampoco van a poder atender. Entonces, la, im- la- la empresa de las artes gráficas y el diseño tienen que estar completamente vinculados, comunicados con todo. Si no, no vamos a poder hacer mancuerna, los trabajos siempre van a estar como me molesta que digan, los impresores algo sale mal y le echan la culpa al diseñador. Los diseñadores algo sale mal y le echamos la culpa al impresor, cuando deberíamos echarnos la culpa todos, asumir nuestra responsabilidad y tratar de trabajar juntos para que las cosas funcionen en lo técnico, en el precio. Yo veo ahora tanto empaque tan inútil,
tan, no sé, tan caro, tan de lujo, que no aporta nada, que le encarece la vida al usuario, que maltrata el planeta, que se le va ahí gran parte de la utilidad que podría ser para el cliente. ¿Y todo por qué? Pues porque no nos hemos puesto de acuerdo en cuál es nuestra responsabilidad. Hay una frase que me encanta respecto a lo que estaba diciendo Rodrigo al principio, de validar la teoría. La dijo Paul Rand y es de mis favoritas. Dice, los libros de diseño escritos por diseñadores que no ejercen, los tengo en mi biblioteca en la sección de sospechosos, ¿sí? Y a mí nunca me ha gustado, ni creo, ni quiero llegar a ser un profesor sospechoso. Yo hablo de lo que tengo que ver y por eso estoy en la escuela, porque me doy cuenta de que, no sé, el 70% de la planta académica, y me tocó vivirlo en la Escuela Michoacana de Diseño, en la Universidad La Salle y por las que he pasado, no ejercen. Y entonces, si no ejercen, yo me pregunto cómo validan la teoría. ¿Estarán enseñando lo que aprendieron hace muchos años? ¿Estarán enseñando cosas pues ya obsoletas o hasta falsas? Y más ahora que está cambiando la industria con tanta rapidez, ¿no? Ese sería yo creo que el reto al que creo que nos estamos enfrentando. Luis Jaime, y pues sí, ahorita que comentabas precisamente estos cambios y mencionábamos de esas nuevas generaciones y que ahorita se están uniendo muchas generaciones. Aquí, ¿qué podrías tú decirle a esas nuevas generaciones? ¿Cómo las vinculas? ¿Cómo las unes? ¿Y cómo puede un maestro mantenerse vigente y seguir inspirando precisamente a estas generaciones? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer ahorita, y no sé si coinciden conmigo, es conectar con las nuevas generaciones. Porque si vamos a estar dando clase como algunos profes que yo tuve que decían que antes era mejor y que el pasado siempre ha sido mucho mejor que el presente y que el futuro, pues yo creo que mejor me retiro y me quito de la docencia porque estoy siendo un obstáculo. Entender a los jóvenes, entender sus necesidades, su manera de ser. Hay cosas que no entiendo. Los profes nos quejamos de cómo usan el celular los muchachos y sin embargo nunca nos hemos puesto a pensar que en ningún año, ni en la casa, les han enseñado a usar el celular. No han tenido una materia que les diga cómo se usa un celular. Y lo mismo está pasando con la inteligencia artificial. Nos quejamos y decimos, pero ¿a poco hay una materia en las prepas que digan cómo se usa la inteligencia artificial? No. ¿Y en las universidades? No. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es actualizarse, conectar con ellos, ver cuáles son sus necesidades, sus inquietudes y tratar de prospectar sobre escenarios imaginarios. Yo imagino varios futuros y digo, a ver, ¿a cuál me gustaría que sucediera? Y trato de llevarlos hacia allá o por lo menos hacerles pensar en ese sentido. Acá en Guadalajara, una de las cosas que hice recién tomé la presidencia del Colegio de Diseñadores Gráficos de Jalisco fue organizar con Canagraf Jalisco y con Fernando Reyes, que fue prácticamente pues, la mitad del proyecto, un diplomado en artes gráficas. Entonces llevamos a diferentes universidades, en este caso fueron tres universidades, la Universidad de Guadalajara, que fue la que tuvo mayor participación, la UNIVA y finalmente el ITESO. Y llevamos ponentes de la industria gráfica que nos explicaran qué era la flexografía, qué era el hueco grabado, la serigrafía, el offset, el estampado a calor, los barnices, todo esto directamente a los jóvenes, para que los jóvenes tuvieran esa preparación. Desafortunadamente, si no tiene créditos, si no vale, si no califica, muchas veces no les hacen caso. Pero pues yo creo que les va a pasar como a todos, ¿no? Hasta que salgan y se tropiecen, es que van a entender pues cómo está de necesario, cómo es necesaria la preparación y la actualización. Yo les digo a los muchachos, imagínense, si ustedes ya están cansados de estar estudiando y estar ya actualizando y estar investigando, imagínense yo que tengo tres veces su edad.
¿sí? Que tengo que seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y de repente digo, bueno, ya estuvo suave, pues ¿en qué momento de la vida uno ya deja de estarse preocupando por aprender? Pues hace muchos años que entendí que no, ninguna. Entonces me resigno y yo sé que es parte del proceso natural y tengo que hacérselos ver a los muchachos. Tienen que estar aprendiendo. Ese es el reto. Pero primero convenciéndolos. Y creo que no hay mayor ejemplo que dándoles el ejemplo. Yo en mis clases hablo muchísimo de mis fracasos, de mis aciertos, de mis experiencias. Hay muchachos que me han dicho, profe, seguramente no me voy a acordar de lo que me enseñaste, pero de todas tus anécdotas y de toda tu vida, sí, juro que eso no se me va a olvidar. Y es que ahí van involucrados como moralejas de fábula el conocimiento. Entonces yo he encontrado por ahí la manera de darles la clase, la manera de irles creando esa conciencia. Y yo creo que, pues, no sé, me gustaría que a final de cuentas los muchachos entiendan que el principal interés que uno tiene es de que ellos sigan avanzando, sigan, que no me quiero clonar, que no quiero hacer Luis Jaimitos y Luis Jaimitas ahí que anden deambulando por la universidad, sino personas con un pensamiento crítico y con un sentido de responsabilidad. Y aquí ya nada más para ceder el micrófono a otra persona, quiero terminar con algo. Fíjense, cuando doy al principio la materia de métodos, siempre les pregunto a los muchachos que son su primer año en la universidad, ¿por qué estudiaron diseño? Y muchos me dicen, pues porque soy creativo, porque tengo mucha imaginación, porque sé dibujar, porque quiero expresarme, porque ya saben, todo lo que nos dicen los muchachos. Y les dije, qué curioso, ¿y por qué nadie escogió esta carrera? Porque es una de las que desarrollan el crecimiento económico, cultural y social de un país. Y se quedan así. Les digo, eso es lo que es el diseño, jóvenes. Desarrolla la economía de un país. Ayudamos a que se venda, a que se muevan las empresas, ¿sí? A que se gane, a que se haga negocio. Ayudamos en la cultura y beneficiamos la sociedad. Pero si siempre lo vamos a ver por el lado del dibujo y la creatividad, no, pues nunca. Tenemos que entender que nuestra profesión incide y que es algo serio y que tiene que ver definitivamente con los negocios. Así que, profes, dejemos la emoción y la motivación y el placer de dar clases y hay que empezar a exigir, porque seríamos mejores docentes si se nos remunerara mejor. Gracias, Luis Jaime, y nos seguimos con Otón. Bueno, yo aquí considero que sobre todo ¿cómo se llama? Las habilidades que uno quisiera que tuvieran los estudiantes es realmente la capacidad de poder entender la disciplina y de manera específica la disciplina técnica, que no es fácil. Yo creo que es algo muy importante que para mí creo que es lo que yo deseo contribuir a ellos, que tengan una disciplina técnica. Y creo que esa es la parte así fundamental, ¿sí? Y es la parte que puede fomentar la responsabilidad profesional. Esa es una parte y otra parte, sobre todo, el análisis profundo, sobre todo porque estamos, en específico, estoy en una carrera donde se hace mucho análisis matemático. Aquí está en la cuestión de la disciplina y del análisis profundo, de llevarlo de una manera también responsable, y en combinación de estas dos, yo creo que son los dos elementos que yo deseo que tengan como valor y como mentalidad para que se puedan desarrollar. Gracias. Gracias, Otón. Nos seguimos con el profesor Paul, por favor. Sí, gracias. Esto, hay muchos factores, por supuesto, son muchas cosas que se deben de considerar sobre qué dejar o qué esperar. Es la parte que nos toca, digo, muy románticamente, quisiera pensar que doy toda la carnita, todo lo que pudiese tener de experiencia y compartirla. Sin embargo, sí creo que es poco tiempo, entonces en ese poco tiempo, reitero, creo que mi palabra sería, es
Pensamiento crítico, es qué están haciendo, que entiendan alrededor de qué sucede alrededor del empaque, que habrá mucho, pero muchísimo por experimentar en el mundo de la práctica ya profesional, y eso, que la formación profesional empieza en la universidad. Quien se vaya a dedicar al empaque, esto, no, bueno, o sea, si es complejo en clase, imagínense ya en la ejecución, en el campo profesional. Y igual que los profesores, ¿no? Me sigo equivocando, por supuesto que sí, o sea, sí, por uno u otro factor, directo o indirecto, algo no considerado, materiales, costos, importaciones, grosores, transparencias, hay muchos factores que pueden influir. Y eso, pues vaya, tenerlo en un solo semestre es demasiado romántico pensar que se van con todo. Lo más que puedo llegar son a ese sentido de razonamiento. Vean qué es lo que es, cómo está, y poco a poco, con cada una de las cosas, quien se vaya a dedicar al empaque, particularmente, y seguro se van a encontrar con circunstancias de empaque, consideren que eso es multifactorial, o sea, de muchísimos elementos que pueden pasar. Entonces, pensamiento crítico, particularmente pensamiento crítico, entiendan cómo es esto, entiendan lo global, cómo es, y después, o sea, de lo general a lo particular. Después, concéntrense en el proyecto en sí. Y pues vaya, como también lo que comentan sobre conectar, no, pues, por supuesto que sí, porque ellos mismos también tienen que conectar con diferentes públicos objetivos. O sea, tienen que enseñar para gente mayor, para niños, para bebés, para infinidad de cosas. Entonces, pues sí, mi opinión sería, y cierro, es pensamiento crítico. Gracias. Gracias, profesor. Nos seguimos con Raquel. Bueno, yo creo que tenemos que fomentar mucho pues los valores universales en los chicos, de entrada. Los valores personales, eh, los valores humanos, los valores sociales, planetarios, para que, ¿por qué? Porque creo que ahorita eh, un reto es también tener este acompañamiento de equilibrio con ellos en sus lenguajes, no en nuestros lenguajes, no en términos de hacia nosotros, sino más bien en términos hacia ellos. Eh, pero la esencia sigue siendo la misma, ¿no? La parte de sobrevivencia o viendo al ser humano como desde el origen, ¿no? De que tenemos que sobrevivir, pues yéndote justamente, creo yo, al origen, puede empezar o podemos apoyarnos a, en eso para poder empezar a rescatarnos, ¿no? Y a entretejer la brecha que se está haciendo de generaciones entre la academia y generaciones de edad, pero también generaciones de lenguaje, de uso de signos, ¿no? De manejo de signos, de a lo que le damos, una generación le da importancia por su forma de haber sido educada y por haber bajado esta, esta educación y por lo tanto esta mentalidad a su práctica profesional, pero el presente y el futuro se está replanteando constantemente y esa brecha no solamente es de edad, es de pensamiento. Tenemos todos que ser un poco maleables en nuestro pensamiento, ser, eh, o sea, como bien lo decía Luis, revisar o imaginar escenarios futuros y que a lo mejor que no funcionará ninguno, ¿no? Sin embargo, si otra vez creo yo que volvemos al origen, las preguntas de origen van a empezar a surgir. Y esas preguntas de origen son preguntas que te pueden llevar a la lógica, a este pensamiento crítico, porque me parece que no tanto está en las soluciones,
sino más bien está en las preguntas, en que podamos tener la habilidad como la persona que está siendo en ese momento su maestro, por así llamarlo, profesor, académico, guía, acompañante, ¿no? De conocimiento temporal, ¿no? Este, pues justamente creo que la verdadera semilla que tenemos que sembrar es en hacerte las preguntas sobre el proyecto, sobre la marca, sobre los materiales, sobre la tecnología, para que una vez que tú te las hagas, tú puedas dialogar contigo para poderlas expresar. Y entonces puedas ir con el impresor y en lugar de verlo como tu enemigo, ¿no? Puedas tener una relación cordial de cómo preparar ese archivo. O puedas ir con tu cliente y te puedas sentar y puedas preguntarle sobre las situaciones de la marca, sobre lo que espera, sobre el lenguaje, sobre su ADN, ¿no? Y que verdaderamente puedas sentir el ADN de los proyectos que caen en tus manos. Y creo que dirigirte hacia allá es eso, regresar un poco al origen, pero no comportarte como nos comportamos en el origen, sino es regresar al origen para rescatar tu pensamiento y tu comunicación contigo mismo frente a tu problema, pero proyectándolo hacia el futuro con el lenguaje del futuro, porque ya, o sea, ya el presente ya es pasado. Entonces, sí es importante, no estoy diciendo que seamos tradicionales, estoy diciendo que, que no nos dejemos marear por lo que tenemos enfrente, que puede llegar a ser, y que además lo tenemos que enfrentar todos, ¿no? Por ejemplo, hablaban de la inteligencia artificial, que nadie la sabemos ocupar, ¿no? Nadie. Que no está normalizada tampoco, porque por lo mismo no la sabemos ocupar, pero que constantemente sí ella sí está aprendiendo. Sin embargo, no la hemos explotado todavía tanto como podría ser. Sin embargo, es algo que para poderle hacer la pregunta correcta y poderla educar en dirección hacia el diseño y en dirección hacia la transformación, pues tenemos nosotros que saber hacer la pregunta y que saber qué queremos de entrada preguntar, ¿no? Entonces, creo que el mayor reto es preguntarnos como humanidad cuál es nuestro presente y qué queremos para nuestro futuro, para que empecemos a dialogar con todas las profesiones involucradas específicamente en el mundo del envase y podamos trabajar en esa dirección. Eh, es impactante, yo he estado en algunos cursos que he tomado sobre inteligencia artificial, estábamos analizando estadísticas sobre que el año pasado, 2025, los temas de inteligencia, las preguntas de inteligencia artificial estaban dadas en cuestiones justamente de tecnología, de procesos, etcétera. En 2026, el, el giro de campana que dio las preguntas que el ser humano le está haciendo a la inteligencia artificial están en el ranking de la tercera pregunta son preguntas que tienen que ver con el sector salud y mental. Es decir, las generaciones lo están tomando como compañero de vida, compañero de vida. Y sus preguntas son del origen de la necesidad del ser en el planeta, ¿no? O sea, ¿cómo soy? ¿Cómo me le declaro a? Estornudé 3 veces. En serio, o sea, tengo las gráficas del ranking de los 20 temas del 2025 al 2026, cómo se ha movido, cómo se han movido las preguntas. Entonces, a lo mejor la esencia es regresar a la esencia para vivir el presente con mayor fuerza y proyectar el futuro, sin miedo, porque la inteligencia artificial ahorita la estamos viviendo como cuando llegó la computadora a nuestra vida cotidiana, ¿no? Que entró al diseño y entonces muchas personas, yo me acuerdo,
muchos despachos de arquitectura decían que iba a desaparecer, ¿no? El dibujante. No, el dibujante no va a desaparecer, el dibujante se transformó con la computadora, ¿no? Y simplemente hay que entender esta potencialidad que le puede sacar a la tecnología a la que estamos enfrentando y cómo eso lo podemos llevar y sí ayudar a las marcas a esta comunicación, no solamente con la inteligencia artificial, podemos hablar de toda la tecnología aplicada a la etiqueta, ¿no? Todos estos mundos digitales paralelos que tienes todas las entradas a partir de los códigos o todas las co-creaciones y co-brandings que puedes hacer con otras empresas para potenciar a tu marca, para llevar a un paso más la interacción del usuario con las etiquetas o con los envases. Y eso acrecentar la experiencia del usuario dentro del uso cotidiano de los objetos, ¿no? Inteligentes o no, pero lo importante es empezar a ver, visualizar las problemáticas a las que nos vamos a enfrentar para empezar a frenar el hecho de que la juventud vaya a perder ese equilibrio de ser humano, ¿no? De ser humano y por lo tanto ser pensante y ser cuestionante y ser crítico. Eso es lo que creo. Gracias, Raquel. Sí, la inteligencia artificial ha movido muchas cosas. Y nos vamos con Rodrigo. Bueno, pues yo estoy convencido en que una de las grandes habilidades que debemos de tener, no como diseñadores, no como diseñadores de empaque, sino incluso como personas, es tener un pensamiento estratégico. Para mí, la estrategia desde hace bastantes años se convirtió en uno de los motores y directrices de mi vida, de la parte docente, de la parte en donde hago lo que me gusta hacer, lo que me gusta aportar valor a las empresas. Y para mí la estrategia es una de las grandes habilidades que deberíamos desarrollar más, ¿no? Cuando tú le preguntas a una persona que cuál es su estrategia de vida, a lo mejor te puede contestar, sobre todo ahorita hablando de los alumnos, no, pues es que yo quisiera trabajar en Coca-Cola, quisiera trabajar en Google. Y entonces es ahí cuando interviene, ese es un deseo. O sea, yo deseo estar en una empresa, deseo de trabajar para ciertos mercados, pero ¿cuál va a ser tu estrategia para llegar ahí? O sea, porque mucha gente tenemos deseos, pero realmente el pensamiento estratégico, cuando esos deseos los conviertes en cómo le voy a hacer para lograrlo, para mí esa parte es una de las grandes habilidades que deberíamos de desarrollar y lo digo abiertamente en todos nuestros ramos de la vida, ¿no? De tu pareja, de tu negocio, de la universidad, de lo que estás aprendiendo. O sea, ¿estás aprendiendo para qué? O sea, ¿para llegar a dónde? Entonces, esa parte para mí se convierte en algo estratégico, valga la doble expresión, porque si lo aplicamos a la universidad es yo me quiero dedicar a la parte de empaque, qué es lo que tengo que aprender para ser el mejor en cierto rubro, ¿no? Y entonces aplica en muchísimas cosas. Yo le recomiendo a un cliente que hagamos una estrategia para que su producto tenga muchísimo más relevancia en el aquel. A lo mejor ese es el deseo. ¿Cómo vamos a lograr esa a nivel de una estrategia? Pues tengo que conocer al consumidor, tengo que saber ese consumidor qué tiene que recorrer para llegar. Tiene que tomar un transporte, tiene que llegar a un supermercado. Ese supermercado voy a pasar por cuántos pasillos, cuál es el atajo, qué productos voy a ver antes. Entonces, toda esa alimentación de información, pues la tenemos que convertir justamente en una estrategia, ¿no? Si el deseo es, quiero ahorrar en mi empaque porque quiero contribuir al planeta, pero también quiero ahorrar dinero, pues entonces llego a un método de impresión ideal, llego a un uso de tintas ideal,
tengo un cierto presupuesto que no me puedo pasar de él. Entonces, todas esas variables empiezan a convertir en objetivos, pero ¿cómo voy a lograr que esos objetivos se realicen? A través de una estrategia. Por eso para mí la estrategia se convirtió en muchos roles de mi vida, en algo que me hace, que me hace pensar en cómo voy a lograrlo, ¿no? Cuando empecé hace ya casi 18 años la agencia, pues ahí obviamente me faltaban muchísimas tablas en muchos sentidos, ¿no? Yo decía, pues quiero ser el mejor diseñador en cierto rubro. ¿Cómo voy a lograrlo? O sea, ¿en qué son los conocimientos que debo de tener? ¿Cuál es el networking que debo de lograr? ¿Con qué tipo de personas son las que me tengo que juntar para aprender de tal o cual categoría, ¿no? ¿De qué negocios son los que necesito saber para poder llegar a esos clientes? Entonces, a mí la parte estratégica se convierte en algo muy puntual que todos deberíamos de saber, incluso para nuestra propia vida, ¿no? O sea, quiero llegar a los 60, quiero llegar a los 70 sin problemas económicos. ¿Cómo voy a lograr eso? Voy a contratar un seguro, voy a contratar un ahorro de banco, no sé, miles de cosas, ¿no? Pero entonces justamente esa es la parte estratégica a donde deberíamos de llegar. Y eso pues obviamente permea en todo el conocimiento. Volviendo al tema de la inteligencia artificial, pues no podemos aprender de toda la que ahorita existe, pero sí estratégicamente la que me funcione para mi negocio, ¿no? Hoy en día nosotros estamos implementando la inteligencia artificial para finanzas internas de la oficina. ¿Por qué? Porque yo no soy el más hábil para hacer eso. Hay alguien que es muy hábil utilizando la inteligencia artificial para finanzas. Hagamos esa parte. Entonces, para generación de imágenes, para generación, no sé, de muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu estrategia para utilizar la inteligencia artificial? Y puede que aplique o que no aplique, pero el tema es que ahorita todos estamos subidos en eso y todos quisiéramos aprender de todo y saber de todo y que nos haga un swag perfecto la inteligencia artificial. Pues eso no va a suceder porque en el momento que tú hagas que genere un swag una inteligencia artificial o un dibujo de esos, tendrás que comprobarlo físicamente para ver si funciona. Entonces, son muchas variables estratégicas que se empiezan a convertir en parte de tu vida. Entonces, volviendo al tema de los alumnos y lo que les dejamos, justamente para mí es importante inculcar que todo es una estrategia, ¿no? Entonces, si quieres implementar la inteligencia artificial, ¿qué estrategia vas a utilizar para lograrlo? ¿Quieres tener una agencia, un despacho? Te vas a enfrentar a muchísimas cosas que ni siquiera tienes idea que existen, como me pasó a mí, pero entonces, ¿cuál es la estrategia para poder tener ese conocimiento? Y entonces, basado en eso, pues obviamente puedes lograr muchas cosas. Tampoco es que quieras abarcar muchísimo. Yo hoy en día me dedico al empaque, pero por supuesto que estoy lejos de saber el 100% de las cosas que aparecen en empaque, ¿no? Por eso le pregunto a la maestra Raquel, por eso le pregunto a Lili en los chats, por eso pregunto a personas. Hay ocasiones en que me preguntan a mí porque a lo mejor tengo cierta experiencia en algunas otras, pero bueno, eso se convierte justamente en ese aprendizaje estratégico, ¿no? Cuando me invitaron a este grupo, pues por supuesto que fue estratégico aprender más de toda la gente que sabe de ciertas cosas en específico, que sabe de suajes, que sabe de tintas, que sabe de temas ecológicos, sabe cómo ahorrar en papel, no sé, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, justamente la temática de la estrategia, pues se convierte en algo muy relevante y eso es lo que yo me llevaría de la habilidad que tenemos que transmitirles a nuestros alumnos, a la gente con la que nos rodeamos. Y cuando, al menos a mí me sucedió que cuando entiendes la parte o la importancia que tiene una estrategia, te dejas de preocupar de muchas cosas, ¿no? Antes me pasaba que salía el Photoshop nuevo, entonces tenía que aprender todo lo de nuevo Photoshop. Hoy en día seguramente no uso ni siquiera el 50% de lo que hace Photoshop. Sin embargo, es una gran herramienta que me sirve para muchísimas cosas, al igual que Illustrator, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues trato de aprender lo más que puedo
de los programas, pero también qué pasa cuando te enfrentas con un cliente que necesita saber qué está pensando su consumidor. Entonces, pues tienes que ir a la anaquel, tienes que preguntarle a personas, tienes que saber cuál es el público objetivo y pues bueno, todo eso pues tiene que convertirse en una estrategia de aprendizaje, de transmitir conocimientos, pero sobre todo en una estrategia de vida. Gracias, Rodrigo. Y vamos a empezar contigo en la última pregunta, ya que el tiempo se nos ha ido. ¿Qué tipo de empaque serías tú? Esa se la hacía a las mamitas. ¿Qué tipo de empaque serías tú y qué mensaje dejarías impreso para las nuevas generaciones? Ah, qué buena pregunta. Bueno, sin duda sería una bebida espirituosa, eh, una bebida espirituosa con una etiqueta interactiva, sin duda alguna, tendría alguna monería interactiva, porque la parte de la interacción me gusta bastante, me gusta mucho el tema de aprender, me gusta el tema de enseñar también, y sin duda alguna creo que sería creo que sería un mezcal con alguna, una etiqueta, como decía, alguna etiqueta interactiva y con una caja con buenos terminados, quizás algún foil, quizás algún barniz o algo que logre transmitir un poco de sofisticación, pero a su vez la interactividad que pudiera generar la botella pues para ser atractiva, ¿no? Por ahí va la respuesta. ¿Y cuál sería la frase que dejarías? La frase que dejaría es que deberíamos de ser como el agua. El agua es capaz de adoptar la forma en donde la pongas. Si estás en una botella, toma la forma de una botella. Si la pones en una jícara, toma la forma de una jícara. Entonces, la adaptabilidad es una de los mayores retos que puede tener un ser humano. Muchas gracias, Rodrigo. Y vamos con Luis Jaime. Ay, pues yo me imagino ser una, un empaque de un disco de vinilo, así, tal cual, que lo contenga, que lo informe y que lo abras y te encuentres las letras y que te encuentres consejos y que te encuentres mensajes y que te digan que la vida es muy buena, que hay que estar agradecido todos los días, que siempre hay tiempo para estar aprendiendo, que hay que verlo todo por el lado amable, hay que verlo con muy buen sentido del humor y quizá pues que se llevaran eso, el que las cosas por más formales y responsables que nosotros hagamos deben de ser placenteras, no hacer lo que no nos gusta. Y, y hay una frase que me encanta, a lo mejor me gustaría que esa estuviera adentro del álbum, es el mundo se transforma gracias a los inconformes. En el momento en el que nosotros vemos un mundo y nos acostumbramos a él y lo normalizamos, quiere decir que hasta ahí llegamos. Ahí termina nuestro avance, nuestro camino. Y yo creo que formar personas inconformes, no anarquistas, quiero aclarar, y eso los digo a mis estudiantes. Yo no quiero que salgan y que se pongan capuchas y que anden protestando contra todo, pero sí que se inconformen, que vean lo que no les gusta del mundo y que hagan lo posible por cambiarlo. Eso estaría magnífico porque viviríamos todos en un mundo mejor. Y yo creo que con eso me sentiría muy contento. Y ese sería mi empaque, así sencillito. Perfecto, gracias. Y seguimos con Otón. Muchas gracias. Bueno, en cuanto al empaque, yo sería una caja de puros. Es decir, siento yo que la caja de puros es un empaque muy elegante y realmente, además de eso, por sí mismo, como está elaborado con maderas finas, tiene un aroma exquisito y también absorbe el aroma del propio puro. Por lo tanto,
aún más, se agrega más el aroma que Hija, puede no tener, puedo salir ahorita. Adelante, que puede. adelante. Realmente para mí, es decir, es una analogía con la docencia, porque la docencia para mí ha sido algo muy elegante, ha sido un trabajo realmente donde he desarrollado con mucha fineza y creo que de ese modo lo proyecto yo en ese empaque que es el empaque de los puros. Y en cuanto a una frase, yo digo que la tecnología cambia constantemente, pero la capacidad de aprender, analizar y compartir conocimiento seguirá siendo la herramienta más valiosa de cualquier generación. Eso es todo. Gracias. Gracias, Otón. Sí, muy interesante. Profesor Paul, Sí, gracias. Pues yo sería una botella de vino, preferentemente un Malbec, un Merlot. Y mi frase sería, tome la vida con pasión. That's all. gracias. Gracias. Raquel, Pues yo sería un envase regenerativo, eh, que, que, que tenga textura, olor, sabor, pero que sobre todo pueda generar vida. Que en el momento, esta dualidad entre la vida y la muerte, que la muerte genera vida y la vida genera, pues llega a la muerte, ¿no? Y es esta cuestión cíclica, se me hace muy interesante, en donde puedas, donde aún en tu muerte puedas dar más. Entonces, creo que sería un envase regenerativo. Y yo creo que mi frase, bueno, siempre he pensado que uno debe de ir conociendo sus límites, que es importante conocer tu límite para que lo cruces, para que tengas el valor en el momento en que tengas la madurez, lo puedas cruzar y puedas ir más allá y puedas cruzar tus propias fronteras. Entonces yo creo que mi frase sería, cruza tus límites. qué bonitos. Me estaba imaginando sus empaques y además, les voy a pedir que me manden, por favor, por chat sus frases, porque se las voy a subir ahorita en el post y agradecerles que hayan estado aquí en esta tertulia, sobre todo haber dedicado el tiempo que siempre decimos, vamos a terminar antes, nada más este tiempo y siempre nos vamos a más. Así que gracias, gracias por estar aquí, compartirnos esos conocimientos y experiencias, por confirmarnos que el verdadero legado de verdad no se construye solo con experiencias, sino como lo comentaban, con esa generosidad de compartir. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue la tertulia digital de Enamorando con tu empaque. Gracias, Rodrigo. Gracias, Otón, Raquel, profesor Paul. Gracias, Luis Jaime, que te uniste acá otra vez. Sabía que te tenías que ir y mira, nos aguantaste. Y pues Pedro Pablo no se pudo conectar, pero también desde aquí te agradezco mucho que hayas estado aquí. Y pues te mandamos un abrazo, lástima que no te pudiste ya conectar. Y a Pati también, que también no se pudo conectar hoy. Y gracias a todos los que nos están escuchando. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, compartan el video y algo que ellos estaban ahorita diciendo y una frase que nosotros compartimos en Enamorando con Tempaque es cuando el conocimiento se conforma, se comparte, el cambio comienza, ¿no? Y entonces, gracias porque ustedes transforman y transforman vidas, comparten conocimientos y cada día más. Y algo que me quedó mucho es cómo lo compartes y cómo trasciendes. Así que muchísimas gracias y les pido prendan sus cámaras. Voy a detener mi transmisión en Facebook y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube de Enamorando con tu Empaque. Gracias por Gracias, la invitación. Ha gracias. sido un gusto. Saludos a todos y feliz día del maestro atrasado. Sí, un abrazo. Prendan Igualmente. sus cámaras para tomar la foto y subir las redes sociales. Un cable, pero voy a encender mi cámara. Sí. A ver, una, les espero, una. Ay, no enciende.
Saludos. Ya saliste, Oli. Ya, genial, ya estás. Qué bueno que andas por aquí otra vez. Gracias, Gerardo. Sabemos que siempre te unes con nosotros y que también el proceso del transporte es complicado. A ver, sonreímos. Una, dos, tres. Y aquí comparto, como decía el profesor Paul, hay que tomar la vida con mucha pasión y sobre todo disfrutar lo que hacemos, porque cuando lo hacemos con el corazón, de verdad que transmitimos mucha energía y como lo decía Luis Jaime, no, es algo que nosotros mismos demostramos para ellos. Así que muchísimas gracias y nos vemos para la siguiente próxima semana. No va a haber tertulia porque tengo unas visitas y no voy a poder estar en la tertulia, entonces les pido una disculpa que no va a haber tertulia, pero nos vemos para junio, donde vamos a tener en junio, vamos a estar en Expopac la primera semana. Recuerden, no vamos a tener tertulias ricas, vamos a tener cápsulas porque vamos a estar cubriendo Expopac del día 2 al 5 de junio. Y si no se han inscrito, regístrense con el código Enamorando26 para que puedan asistir. Chicas, las que están aquí a las apasionadas del empaque, si no se han, recuerden que está también el desayuno para mujeres líderes del empaque. No falten, pueden regístrense a Spopac, tienen que estar registrados en Spopac y también pueden registrarse al desayuno. Si recuerden que también es cupo limitado, así que ya no se tarden y usen su código Enamorando26. Así que muchísimas gracias, nos vemos para la siguiente. Muy buenas noches. Gracias, hasta Gracias. luego, buenas noches, hasta luego. Felicidades, muchas Hasta luego. felicidades y gracias por Felicidades. la enseñanza. Ya, Gracias. bye. Buenas noches. Hemos terminado nuestra tertulia digital de Enamorando con tu empaque en hoy, en donde celebramos a los maestros. Hoy confirmamos que ese verdadero legado no se construye solo con la experiencia, sino con la generosidad de compartirla, ese amor, esa pasión que ponemos para compartir esos conocimientos y nuestros profesores del día de hoy son muestra de ello. Gracias ponentes, gracias maestros por inspirarnos, por abrir caminos a estas nuevas generaciones y por recordarnos que enseñar también es transformar vidas. Y gracias a cada persona que se unió, que está aquí, que se une, que nos ve por retransmisión. Gracias. Y si este video resuena contigo, por favor, compártelo. ¿Quieres unirte al canal de YouTube? Conéctate. Y si quieres pertenecer a la comunidad Enamorando con tu empaque, déjame un mensajito y con gusto. Así que recuerda, cuando el conocimiento se comparte, el cambio comienza. Esta es nuestra frase de Enamorando con tu empaque y agradecerte que estés aquí. Suscríbete a nuestro canal y esto es la tertulia que transforma de Enamorando con tu empaque, así como también recuerden que también, como decía Raquel, siempre el dar es recibir y Manitas Unidas de Cadenas de Esperanza también es el lugar para que tú des y recibas mucho amor y unas sonrisas de esos niños en estado de vulnerabilidad. Muchísimas gracias, muy buenas noches y nos vemos para la siguiente. Esto fue la tertulia digital de Enamorando con tu empaque. Es la tertulia que transforma. Muchísimas gracias y nos vemos para la siguiente.